Que Dios bendiga siempre a Renacer. Primero Corintios 14. Dije el domingo pasado que quería hablar hoy sobre el don de lenguas. Y sí quiero hacer eso, pero antes quisiera enfocarme un poquito en el primer versículo que habla acerca de las prioridades. Y digo esto porque todo lo que estamos aquí en este domingo somos personas que queremos poner la vida en orden. O sea, el primer domingo de la semana lo dedicamos a Dios para que todo lo demás que surja después de eso caiga en su debido orden. Y eso hacemos con todas nuestras vidas, porque en el orden hay paz y hay tranquilidad. Y pues yo no sé si ustedes ya empezaron a pensar qué tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, creo que San Pablo, escribiendo de los Corintios, le está escribiendo a una iglesia que ha tenido y ha puesto mucho énfasis en sus dones espirituales y especialmente los dones más espectaculares. Y se ha hecho un desorden. Entonces San Pablo dice, antes de comenzar a hablar de ese don más espectacular que quizás es el que todos querían tener, de hablar en lengua, quiero poner en orden la iglesia. Porque sin orden, dice él, lo que vamos a lograr es que la gente que nos visita entre y diga que este montón de gente está loca, que es lo que siguen diciendo hasta ahora en día. Y fíjense que eso es lo que dice en esta carta. Dice, procurad alcanzar el amor, dice, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Lo pueden leer conmigo? Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo. Pongan en orden las cosas. Y aquí San Pablo dice, la primera cosa que deben de poner como prioridad es el amor, antes de cualquier otra cosa. Y dice el verso número 2, en 1 Corintios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio. Miren, o sea, estoy queriendo leer y no sé si todos saben qué es hablar en lenguas. Y estoy asumiendo que todos saben. La verdad es que no sé si todos saben qué es hablar en lenguas, pero hablar en lenguas era una experiencia que los corintios tenían, solamente los corintios. Nadie más en todo el Nuevo Testamento habla en lenguas, solamente ellos. Solo ellos tenían esta experiencia de expresar en forma sobrenatural un lenguaje que nadie en la congregación entendía. Y San Pablo dice que necesitaba interpretación. En el mismo capítulo encontramos, en el capítulo 13, encontramos que el lenguaje que ellos hablaban eran lenguajes angelicales. Pero la palabra que se utiliza para ellos es glosolalia, que significa hablar. Y parece que en el culto como que habían personas que tenían el don de hablar el lenguaje que hablan los ángeles en el cielo entre ellos, varios diferentes lenguajes. Entonces había un problema en Renacer, en Corinto, de que todos anhelaban esa experiencia, comenzar a hablar en otro lenguaje. Y San Pablo dice, se ha hecho un desorden, tenemos que ponerle orden a esto. Y comienza a escribir el capítulo 14 de 1 Corintios. Quiero decir que este fenómeno que ocurría en Corinto todavía sigue ocurriendo en algunas iglesias. Yo soy del pensar que el don de lengua sigue activo. Yo sé que hay muchas personas que dicen que eso no solamente se limitaba a Corinto. No, está en el Nuevo Testamento por algo. Creo que sigue activo, nada más que debe seguirse en el orden en que está escrito en este capítulo 14. ¿Me están siguiendo? Si no, se hace un desorden. Pero quería aclarar eso. La otra cosa que quiero aclarar es de que he escuchado de que para que se note que los cristianos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo, necesitamos hablar en lengua. Y no es verdad. Y lo que dicen eso, citan a Hechos capítulo 2, en donde vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas, y la gente allí se convirtió por eso. Bueno, la palabra que se utiliza en Hechos para la palabra lengua no es la misma que se utiliza en 1 Corintios 14, que es la glosolalia, sino que se utiliza en el griego la palabra dialectos. Entonces,
La comparación es esta. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lengua, hablaron lenguajes que la gente toda en la tierra conocía y entendía. Eran dialectos. Mientras que en Corinto lo que hablaban eran glosolalia, eran lenguas que eran angelicales, que nadie entiende en este mundo, por eso necesitaban traducción. ¿Lo voy a entender? Entonces, cuando le digan a usted, necesita el Espíritu Santo para ser bautizado como los apóstoles, digan, no es posible, porque ellos fueron bautizados únicamente por Jesús de Nazaret, que es un bautizador en el Nuevo Testamento. Los corintios habían sido bautizados por el Espíritu Santo, que es otra cosa. Queriendo decir lo siguiente, que el bautismo del Espíritu Santo de Hechos está limitado solamente a los 12 apóstoles y a los 120 que estaban ahí. Porque no había Espíritu Santo para bautizar, Jesús los tiene que bautizar directamente. Después de eso, nadie más bautiza a Jesús con el Espíritu Santo, hasta que viene el Espíritu Santo y Él comienza a bautizar a todos los creyentes de ahí en adelante en Cristo. ¿No de entender? ¿No está confundido esto? Algunos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero eso es lo que me gusta. No tienen que estar de acuerdo conmigo, siempre y cuando sea en orden. Mire, San Pablo dice, yo deseo que procuren este don, pero más dice, el que profeticen, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y eso es lo que quiere él que ocurre en cada reunión de la iglesia, que haya edificación, exhortación y ¿qué más? Consolación. Okay. O sea, toda predicación tiene que tener tres cosas, porque profetizar es predicar, tienen que edificar, tienen que animar, tienen que consolar. Número 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, pues el que profetice es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Número 6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho será o seré a menos de que os hable por medio de revelación, de conocimiento de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré como el que habla a un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, ¿qué dice? Ok, verso 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendecís solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que decís? O dice, porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, ¿qué dice? No supiéramos que Pablo hablara en lengua si no fuera por este versículo. No supiéramos. El gran San Pablo. Y las lenguas que él hablaba eran las de Corinto, las angelicales, las que nadie entendía. No sé cómo hacía eso, ¿no? Yo creo que un par de tragos comiendo hablar, pero no lo comprendo. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para quienes. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Correcto. Cuando la gente del mundo oye que alguien está hablando, se asusta, ¿no? y pone atención. Por tanto, dice, así que las lenguas, por tanto, gracias. Si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, no dirán que están locos.
Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Amén. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación. ¿Y que todo qué? Qué hermoso. Increíble. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. San Pablo permite hablar en lenguas. Se da interpretación y le pone número. 3 nada más. No más. Y en orden, uno por uno. No podía todo el mundo ponerse a hablar a la misma vez. Verso 29. Pero si hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3... tapólogo. O que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero cae. Porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Los espíritus de los profetas están qué? Los espíritus. Esto es muy importante. Quiero enfatizar esto. Porque yo he escuchado y he oído de personas que me dicen, no, pero es que el Espíritu Santo me poseyó y no tuve control. No es verdad, eso es mentira. El Espíritu Santo nunca posee a alguien al punto de quitarle el conocimiento. Siempre se le adora a Dios con el entendimiento y la inteligencia. Quien dice eso es una excusa para poder hacer lo que él quiere hacer, pero yo no fui y no tengo la culpa, fue Dios quien me poseyó. O sea, que perdió el control. Número 33. Porque Dios, ¿qué dice? No es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. 34. Y este pasaje, mira, hermanas, no sé si lo quieren leer ustedes, pero quieren taparse los ojos. ¿Se lo leemos, hermano? Ok, ahí va pues, hermano, tápese los oídos. Las mujeres está duro este, ¿eh? 2 cosas: que se callen y que se sujeten. ¿Cómo interpretamos esto? Porque hay que seguir lo que dice. La clave está en la palabra iglesias. Pablo ha venido utilizando la palabra en singular, iglesia, para referirse a ellos. Pero creo yo que San Pablo era bautista, era congregacional. Cada iglesia determina sus costumbres. Y en esta iglesia no creo que logremos callar a las hermanas. Ni logremos hacer que se sujeten. Eso va a estar algo difícil. Bueno, pero sigue diciendo el verso 35. Y si quieren, bueno, lo decía la hermana María, es verdad, y si quieren aprender algo, sigue el castigo. Si quieren aprender algo, ¿qué dice? Que pregunten. ¿Cómo digo? Está difícil el versículo. Pero hermanos, consideren el desorden que había en Corinto. Había un desorden increíble, interrumpían la predicación, y todavía he mirado eso en algunas iglesias. Está predicando el pastor y de repente se levanta alguien porque tiene palabra del Señor. Ridículo. No existe eso. No se puede uno levantar e interrumpir cuando está la predicación, especialmente la profecía, la palabra predicada. No se puede interrumpir, se hace desorden. Entonces San Pablo dice, ¿saben qué, hermana? Mejor aguántese las preguntas y lléganse a sus propios maridos en su casa, ¿no? Y allá vean cómo les toca a los dos. ¿Acaso, dice la palabra de Dios, salió de vosotros, o solo vosotros ha llegado?
Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Qué verdad más grande. ¿Saben qué, hermano? Yo sigo pensando que lo que San Pablo escribe es la palabra de Dios. Amén. Sí. Pero si alguno no reconoce esto, no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, ¿qué dice? Pero que todo, ¿qué dice? Se haga decentemente y con orden. Que se haga decentemente y con orden. Bueno, antes de comentar en el capítulo, si me queda el tiempo, quiero hablar del primer versículo, de las prioridades que debemos de tener como requisito para una vida ordenada. Hay prioridades que se deben de tener para tener una vida ordenada. No se puede tener una vida ordenada si no hay orden. No se puede tener una vida ordenada si no hay prioridades. Dicho de otra forma, no podemos tener una vida ordenada, un ornato interior, si no tenemos claras nuestras prioridades. Y aquí San Pablo se está poniendo las prioridades claras a Corinto, en ese desorden que tiene. ¿Saben ustedes que muchas vidas están llenas de caos y desorden ahora en día? Se parecen mucho al estado de la tierra antes de que Dios la pusiera en orden. Es decir, están desordenadas y vacías y las tinieblas están cubriendo sus abismos. Mucho desorden en la vida de Dios. Y es que es notable, hermano, el desorden que hay en las vidas y que prevalece en sus vidas por una razón. ¿En qué se nota? En la falta de paz y tranquilidad. Cuando hay desorden, no hay paz ni tranquilidad. Ustedes nunca han entrado a una casa que esté en orden. Yo recuerdo cuando se graduó mi primo Rey de los Marines, fuimos aquí a Camp Pendleton y vi el orden que tenían y una de las cosas que me impresionó fue que me subí a una de las oficinas y cuando entré había un corredor grande y estaba limpio y bien ordenado y tuve esta sensación de mucha tranquilidad. Cuando hay orden, hay paz. Por eso es que la gente que está en desorden, la gente que no tiene paz está en desorden. Y si está en desorden es porque no tiene las prioridades claras. Y miren lo que dice la Biblia: no hay paz para el impío, dijo Jehová. No hay paz. Son como el mar, dice la Biblia, que no está en paz y escupe lodo todo el día. Así dijo Jehová: no hay paz para el impío. No hay paz. Lo opuesto ocurre cuando hay orden. Cuando hay orden, hay paz. Cuando tu vida está ordenada, tenés paz y tranquilidad. Amén. No hay necesidad de los poppers, como dicen, de las pastillas. Porque esta cultura se ha acostumbrado, como decía yo ayer en el funeral, a querer arreglar un problema espiritual con una pastilla física. Cuando hay intranquilidad es porque hay desorden en tu vida. Y si hay desorden es porque no tienes claras tus prioridades. Y si no tienes prioridades claras es porque no te ha alumbrado las tinieblas sobre la faz de tu abismo todavía. Bendito sea Dios. Sonríen, hermanos, ustedes, ¿no? Pues como dice Eve, la sonríe si pueden. Dios, dice San Pablo, es un Dios de orden y de paz. Noten ustedes cómo se unen estas dos palabras en este capítulo, aquí en esta parte de la Biblia. Y les apunto a eso porque esta iglesia de Corinto, era una iglesia con un desorden que no existía ni entre los no creyentes. Y no solamente se notaba en el culto que tenían cada vez que se reunían, y comenzaba a haber desorden, el mundo a hablar en lenguas, otros a profetizar, en un desorden y todo el mundo quería ser escuchado, sino que se notaba en la vida diaria que tenían. Se demandaban unos con otros, se tenían enemistades, divisiones, había unas relaciones de incesto entre madrastra e hijastro, y lo consentían y lo aplaudían. Había un desorden increíble. Y San Pablo les dice: hermanos, si de verdad ustedes dicen que Dios está en medio de ustedes, que se note por la paz y el orden. Aleluya. Amén. Y es que San Pablo les dice: este desorden que tienen, ni la gente del mundo lo tiene. Ni la gente que no conoce a Dios tiene ese desorden. Hay que arreglarlo, y para arreglarlo, dice San Pablo, pongan claritas las prioridades, qué es lo que van a hacer. Y si no saben, yo se las digo, dice San Pablo, qué debe ser la prioridad en la iglesia.
en la vida. Porque los jóvenes ahora en día, los viejos ahora en día, mujeres y hombres, necesitamos orden en nuestra vida. ¿Cuántas cabezas con un desorden, emociones, con un montón de cosas que no saben cómo responder, qué hacer, para dónde ir? Necesita que Dios diga, sea la luz, y fue la luz y comenzó el día primero. Que Dios comience a poner en orden. Fíjense que San Pablo los felicita a los corintios por las cosas que han logrado en su peregrinar. Pero también hay cosas en las que no los felicita. Y lo mismo con nosotros. Tenemos tantas cosas que hemos logrado en nuestras vidas, pero contrario a lo que esperábamos, no produjeron paz sino intranquilidad. Tenemos tanto, los corintios tenían tanto. Era gente de clase, algunos de ellos pensaban que eran de clase, pero no eran plebeyos. Y San Pablo le dice, ustedes hermanos no son ricos, ni sabios, ni poderosos. Recuerden que lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ese orgullo que había en Corinto no les sirve. Y habían logrado tantas cosas, pero en vez de tener paz y tranquilidad, les había causado desorden. Y esta es la cultura en la que vivimos, hermanos. Tenemos tanto, pero todavía estamos intranquilos. ¿Cómo es posible que tenemos todo lo que se necesita en el American Dream, algunos de nosotros, y todavía estamos tomando pastillas? No estoy en contra de las pastillas. Compártanlas si tienen. ¿Ayuda? No, yo les he contado que una vez me dieron de eso y andaba, pero como... Cuando me dio el COVID, la doctora tuvo la misericordia de darme unas pastillitas, pero tan buenas. Si es que yo me levantaba y veía el sol brillante, la azul, a mi esposa era mi universo. Y me quedé pegado, ¿ok? Y le llamo a la doctora, le dije, me acabó. Me dijo, well, good luck, man. Solo era para 30 días. No, ¿qué voy a hacer? Me entra la ansiedad, la depresión. No, me dijo, estás loco, ya te hiciste adicto, quiero prevenirte eso. Me dio una de la alergia. Ya, me tomaba 40 facultades y no me hacía nada. Pero el problema no era físico. Y tenemos tanto, y la intranquilidad que hay es increíble. Es porque necesitamos orden en la vida. Y ese orden solo se logra poniendo prioridades primero. Y la prioridad tiene que ser lo que Dios designa que es más importante. Ya hemos probado que nuestras vidas tienen prioridades y no nos ha llevado a ninguna parte. Al contrario, estamos peor. Necesitamos el orden, necesitamos el mandamiento, necesitamos la dirección que nos daremos. Oh, eso es una verdad. Y es que hay que ordenar la vida, hermanos. Y vuelvo a decirlo, la intranquilidad es falta de orden en nuestras vidas. Y lo voy a decir otra vez, es que me gusta. La intranquilidad es la falta de orden en nuestras vidas. Mucho desorden, hasta en el dinero. Hay gente que mi mamá me tenía una parada botarata. Ahí anda tirando el dinero por todas partes y después anda prestando porque no tiene. ¿No crees que está desordenado? No los estoy regañando, estoy hablando de otros que no entienden. De la Michi estoy hablando, aquí, bandidas aquí. Hay desorden. La creación no es otra cosa más que orden. Solo basta leer el primero de Génesis 1, para darse cuenta que Dios no solo creó la tierra, sino que la ordenó. Y es que orden, hermanos, es belleza. Orden es belleza. Es bien. Les sigo, hermanos, porque siento que lo estoy ofendiendo, pero pues, no me voy a disculpar, pero tampoco quiero ser brutal con ustedes. Pero si le sirve a alguien, que te ayude. Me pregunto yo también si mi vida está en orden. Fíjense ustedes que el salmista dice,
Cuando veo los cielos, dice, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? O sea, este Salmo 8, que hablaba el otro día José de este salmo, nos dice que cuando el salmista veía el orden de Dios, se inspiraba. Y no solamente eso, sino déjenme empujar el texto un poquito y decir que hasta cierto punto le daba paz. Cuando miraba como la luna que viene cada 28 días, o 28 creo que son, depende, sí, y que controla el mar, el orden que tiene la tierra, la 365 y un cuarto. Todo eso le inspiraba a David a alabar a Dios y en cierto punto le daba la paz. Y es que el orden da paz, hermanos. Por eso es que entre semana, yo vengo aquí entre semana todos los días, estoy aquí entre semana. Y después de hermano Juan ha limpiado. Hermano Juan, quiero decirle frente a todos ustedes, de verdad de corazón, hace un trabajo espectacular en esta iglesia. Limpia, hasta mira, está limpiando aquí. Increíble. Y me gusta sentarme allá y saco mi teléfono y veo todo el pasillo limpio, brillante, las paredes blancas, el piso gris, las bancas en orden, por centímetros. Lo miro y digo, qué maravilloso, y siento tan tranquilo. Si alguna vez usted anda tomado, venga. Porque inspira paz, belleza, alabanza. Por eso se inspiraba cuando decía esto. Y es que, hermanos, hay que ordenar la vida para poder ganar la tranquilidad. Yo sé que tengo que hablar de las lenguas hoy, pero no puedo pasar de este primer versículo. Busquen el amor y después los dones. Orden. Primero una cosa y después otra. Va a reflejar orden en su iglesia. Y eso es exactamente lo que los corintios necesitaban, a pesar de la riqueza espiritual que tenían en sus dones, hermanos, que Dios les había dado. Sin embargo, a pesar de todo lo que tenían, y en el Nuevo Testamento es la iglesia más rica en dones espirituales, San Pablo les dice, les muestra un camino más excelente. There's something better. Pensaban que el don espiritual era lo máximo. Como decía el domingo pasado, gracias a Dios que Dios me dio el don de consolar o de animar, como dice el pastor Miguel, a otras personas. Y tenemos riqueza aquí, pero lo más importante, dice San Pablo, es el camino más excelente. Y ese camino excelente no es otra cosa más que atender a las cosas más importantes. Ya les voy a explicar. Fíjense ustedes que hasta ese entonces lo más importante para ellos eran los dones espectaculares, los más visibles, los de milagros, que no es otra forma de decir poderes. Todos anhelaban eso. Nadie quería el don de servicio. Todos lo querían por la razón de sentirse más importante que los demás. Y hay que hacer una pregunta aquí para ustedes. ¿Qué es lo más importante para ustedes? What is the most important thing in your life? La respuesta que me dé dice cómo está su vida, ordenada o desordenada. Aleluya. ¿Qué es lo más importante? El silencio también despierta. ¿Qué es lo más importante para ustedes? Todos sabemos cuáles son las cosas que más valoramos y depende de lo que es, terminamos ordenando todo alrededor de él. Por eso es importante saber qué es lo más importante en nuestra vida. Si no lo sabe, aquí le doy una sugerencia. San Pablo dice, seguí el amor. Miren, yo he escuchado, cuando uno le pregunta a los jóvenes, ¿qué van a hacer en sus vidas? Dicen, están en college, y usted le pregunta, ¿y qué van a hacer? No sé, I'm taking general classes. That means you don't know where you're going. Your life is out of order.
Hay niños, el otro día miré en la televisión, un niño le preguntaba, ¿y vos qué vas a hacer? El niño con toda seguridad dice, I'm gonna be a doctor. Y me gustó ese cipote. ¿Con qué seguridad? Porque de ahí en adelante, una vez que define qué es lo que va a hacer, todo va a ir cayendo en orden para él. Y lo que San Pablo está diciendo aquí, y quiero aplicarlo a esto, la carrera que uno escoge no está basada en qué es lo que a mí me gusta, sino en cómo voy a ayudar a los demás. Y una vez que uno tiene clarito eso, que es lo que San Pablo está diciendo aquí, seguí el amor, todo lo demás en tu vida va a venir en orden, la prosperidad y todo lo demás. Yo desde 15 años sabía que quería ser pastor, pero a los 23 me arrepentí, pero era muy tarde. Sí, la verdad. Y todo ha ido cayendo. Mire, hermano, si es que el otro día hablaba con mi esposa, 15 años en la iglesia, y me metí y me mandaron a aprender más y aprender más y aprender más, y no tomaba ni breaks. Una vez, un solo verano me tomé, pero como estaba joven, la energía, quería seguir estudiando y estudiando y estudiando, y después esta mujer me atrapó, y mire, y después Nelsito, después Alex, Sandita, la iglesia, y no hemos tenido respiro. Y yo le reclamo a Dios y le digo, ¿cuándo va a tener un respiro? ¿De verdad querés respiro, man? No, Señor, de plano, estoy bromeando. Pero no hemos tenido, y ahora que reflexiono para atrás, me doy cuenta que Dios fue poniendo todo en orden. Oh, qué maravilloso es ver a Dios obrando en tu vida. Y le aseguro que si usted se apartó, no ha ido bien con usted. Lo primero que se va cuando uno se aleja de Dios es la paz y la tranquilidad, porque Él es la prioridad, el amor de Él es la prioridad, los otros son la prioridad. Quiero servir a los demás con lo que Dios me ha dado, esa es la prioridad, y vas a tener no solamente paz, sino también alegría. It's just not about you all the time. Aleluya. Se trata de los demás, ponelo en ese cuidado. Cuando yo he sido egoísta, he dañado a los demás. Y a veces bromeo porque de verdad viene gente y dicen, ¿y el pastor? Como yo siempre ando en chores, camiseta, no sé. No tengo ganas de atender. Va a decir que me va a pedir dinero, va a pedir todo. No sé, cuando venga te digo que te llamo, que deja el número. Hoy llamó una mujer, hace 2 días llamó una mujer al teléfono de la iglesia, Madre Celia se fue a retiro y me dijo, aquí le dejo el teléfono, gracias, le dije. Aquí está la llamada de la mujer. Y hoy pues siempre devuelvo la llamada. A propósito de Madre Celia, tenemos 30 que no hemos devuelto. Y llamé a esta mujer. Me dije, hey, who are you? Nelson, and you? No me acuerdo cómo me dijo, Pascual, no como. Y me dice, me quiero bautizar. Hermano, agradecida a la muchacha porque le devolví la llamada. Y qué bueno que le devolví la llamada, porque va a venir a la clase de los jóvenes adultos el próximo viernes, aquí va a estar porque quiere bautizarse. Pero ¿cuántas veces somos de no tengo tiempo? ¿Cómo molesta? Yo quiero tranquilidad. La vas a tener y cuando la tengas no te va a gustar. Porque no hay como estar ocupado en las cosas del Señor. No hay como estar ocupado ayudando a los demás. Yo cuando tengo yo por eso no voy a El Salvador y paso 10 días, 8,000 años allá en El Salvador. Y si los paso todo el tiempo ocupado porque no me gusta sentarme y estar viendo el sol, los mangos. Siempre estoy en la movida. En la movida, qué feo ha sido eso. Y esto, San Pablo le llama el camino más excelente. Y quizás así será para nosotros. Si tomamos este camino, tendremos un camino más excelente que el que hemos tenido hasta ahora. Seguir las cosas en orden como debe ser. Por eso, al hablar acerca del don de lenguas, les pone delante de sus ojos el camino más excelente y les dice, no vayan por el de las lenguas, eso va a venir. Vayan por el camino más excelente y comiencen a transitarlo.
Caminen por Él. Van a ver que van a encontrar bendición, alegría, orden en sus vidas, belleza y sobre todo la paz, que no es otra cosa más que el shalom, que es la prosperidad hebrea. Yo una petición que tengo delante de Dios, que quiero ir a Jerusalén. Y solo por una razón, que quiero ir al muro de los lamentos a pedirle a Dios que nos prospere a todos. Voy a llevarme 200 tickets de la lotería y los voy a poner para que me los bendigan. Voy a venir a repartir aquí a todos para que vean. Chapa. Pero no hay nada. Yo le digo, Señor, yo le he pedido, yo no me quiero morir pobre. Yo le he dicho. Pero tampoco quiero que mi corazón se aparte cuando me envíes todos esos millones. No hay duda que identificar qué es lo más importante para nosotros hará que pongamos en orden el resto de nuestras vidas. Y al ponerlo en orden, entonces volveremos a recobrar la paz y la tranquilidad. Y este parrafito es el que más me gusta de todo lo que escribí. Entonces lo voy a volver a leer. No hay duda que identificar qué es lo más importante para nosotros hará que pongamos en orden el resto de nuestras vidas, y al ponerlo en orden, entonces volveremos a recobrar la tranquilidad y la paz. Tengo para seguir ahí leyendo, pero dejémoslo ahí. ¿Quiénes necesitan volver a recobrar el orden en su vida? Pase aquí y pregúntele a Dios: ¿me ayudas a poner en orden esto? Mostrándome la prioridad. No se canse de pasar nunca. Venga, hay bendición aquí en el altar. Que sea chiquita la oración, breve, vamos a orar.